Impuesto sobre la renta. Capítulo primero. Sujeto y objeto del impuesto. Artículo 267. Establecimiento del impuesto. Modificado por la Ley 147.00, de fecha 27 de diciembre del 2000. Se establece un impuesto anual sobre las rentas obtenidas por las personas naturales, jurídicas y sucesiones indivisas. Párrafo. Para el caso de las personas jurídicas, este impuesto se determinará y cobrará siguiendo los parámetros de determinación impositiva establecidos en los artículos 297 y siguientes del Código Tributario. Artículo 268. Concepto de renta ingresos bruto. Modificado por la Ley 147.00, de fecha 27 de diciembre del 2000. Se entiende por renta, a menos que fuera excluido por alguna disposición expresa de este título, todo ingreso que constituya utilidad o beneficio que rinda un bien o actividad y todos los beneficios, utilidades que se perciban o devengan y los incrementos de patrimonio realizados por el contribuyente, cualquiera que sea su naturaleza, origen o denominación. Párrafo. Se entiende por ingresos brutos el total del ingreso percibido por venta y permuta de bienes y servicios, menos descuentos y devoluciones sobre la venta de estos bienes y servicios, en montos justificables, antes de aplicar el impuesto selectivo al consumo y el impuesto sobre la transferencia de bienes industrializados y servicios, IDRIS, durante el periodo fiscal. Las comisiones y los intereses son considerados también como ingreso bruto. Artículo 269. Rentas gravadas del contribuyente domiciliado o residente en la República Dominicana. Salvo disposición en contrario de la presente ley, toda persona natural o jurídica, residente o domiciliada en la República Dominicana, y sucesiones indivisas de causantes con domicilio en el país, pagarán el impuesto sobre sus rentas de fuente dominicana, y de fuentes fuera de la República Dominicana proveniente de inversiones y ganancias financieras. Artículo 270, modificado por la Ley 253/2012, de fecha 09 de noviembre del 2012, rentas gravadas del contribuyente no residente o no domiciliado en la República Dominicana. Las personas físicas, jurídicas o entidades no residentes o no domiciliadas en la República Dominicana estarán sujetas al impuesto sobre sus rentas de fuente dominicana. Párrafo primero. Las personas físicas, jurídicas o entidades no residentes que obtengan rentas en el territorio dominicano mediante un establecimiento permanente, tributarán por la totalidad de la renta imputable a dicho establecimiento de acuerdo con lo dispuesto para las personas jurídicas en este Código Tributario, sin perjuicio de las normas que les sean específicamente aplicables. No obstante, estos establecimientos permanentes no adquieren por este motivo el carácter de residentes. Las personas físicas, jurídicas o entidades no residentes que obtengan rentas sin mediación de establecimiento permanente tributarán de forma separada por cada renta sometida a gravamen. Párrafo segundo. El término establecimiento permanente significa un lugar fijo de negocios en el que una persona física, jurídica o entidad del extranjero, efectúa toda parte de su actividad, tales como sedes de dirección, oficinas, sucursales, agencias comerciales, fábricas, talleres, minas, pozos de petróleo y de gas, canteras o cualquier otro lugar de extracción de recursos naturales, proyectos de ensamblaje, incluyendo las actividades de supervisión de los mismos. Actividades de construcción o supervisión derivadas de la venta de maquinarias o equipos cuando su costo exceda el 10% del precio de venta de dichos bienes, servicios de consultoría empresarial, siempre que excedan de 6 meses dentro de un periodo anual, y representantes o agentes dependientes o independientes, cuando estos últimos realizan todas o casi todas sus actividades en nombre de la empresa. Artículo 271. Rentas gravadas del que pasa a ser residente. Las personas naturales, nacionales o extranjeras que pasen a residir en la República Dominicana solo estarán sujetas al impuesto sobre sus rentas de fuente extranjera a partir del tercer año periodo gravable a contar de aquel en que se constituyeron en residentes. Nota. Con la entrada en vigencia de la Ley Nom.
171-07 sobre incentivos especiales a los pensionados y rentistas de fuente extranjera. Este artículo sufrió modificaciones para el incentivo de rentistas y pensionados que pasen a residir a la República Dominicana. Ver artículo 10 de la Ley 171-07 de fecha 13 de julio del año 2007. Capítulo segundo. Fuentes de las rentas. Artículo 272. Rentas de fuente dominicana. En general, y sin perjuicio de las disposiciones especiales que se establecen, son rentas de fuente dominicana las siguientes. A. Las que provienen de capitales, bienes o derechos situados, colocados o utilizados económicamente en la República Dominicana. B. Las obtenidas en la realización en el país de actividades comerciales, industriales, agropecuarias, mineras y similares. C. Las que provienen del trabajo personal, ejercicio de profesiones u oficios. D. Las que provienen de sueldos, remuneraciones y toda clase de emolumentos que el Estado pague a sus representantes oficiales en el extranjero o a otras personas a quienes se encomienden funciones fuera del país. E. Las que provienen de la explotación de toda especie de propiedad industrial, o del saber hacer know-how. F. Las que provienen de la prestación de servicios de asistencia técnica, sean prestados desde el exterior en el país. G. Las que provienen de préstamos en general. H. Las que provienen de intereses de bonos emitidos por personas jurídicas domiciliadas en el país y las provenientes de préstamos garantizados en todo o en parte por inmuebles ubicados en la República Dominicana. Y. Las que provienen del inquilinato y arrendamiento. Párrafo. El contribuyente responsable está obligado a probar el origen de las transferencias de fondos del o al exterior cuando se considere necesario para la liquidación o fiscalización del impuesto. Si la prueba presentada por el contribuyente responsable no es satisfactoria, la Administración podrá considerar que existe vinculación económica y que los fondos provienen de beneficios de fuente dominicana, conforme se establezca en el reglamento. Artículo 273. Rentas derivadas de la exportación e importación. La determinación de las rentas que se deriven de la exportación e importación se regirá por las siguientes disposiciones. A. Las rentas provenientes de la exportación de mercancías producidas, manufacturadas, semimanufacturadas o adquiridas en el país, se reputarán totalmente producidas en la República Dominicana, aunque tales operaciones se realicen por medio de filiales, sucursales, representantes, agentes de compra u otros intermediarios de personas o entidades del extranjero. Cuando no se fijare precio al declarado fuera inferior al precio de venta al por mayor vigente en el lugar de destino, se reputará, salvo prueba en contrario, que existe vinculación económica entre el exportador del país y el importador del exterior. En este caso, a los efectos de determinar el valor de los productos exportados, se tomará por base el precio al por mayor en el lugar de destino. B. Las rentas que obtienen los exportadores del extranjero por la simple introducción de sus productos en la República, se considerarán de fuente extranjera. No se consideran incluidas en la simple introducción de productos, las rentas derivadas del financiamiento de dichas exportaciones. En los casos en que, de acuerdo con la disposición anterior, corresponde aplicar el precio al por mayor vigente en el lugar de origen y este no fuere de público y notorio conocimiento, existieran dudas sobre si corresponde a igual o análoga mercadería que la importada o cualquier otra circunstancia que dificulte la comparación, se tomarán como base para el cálculo de las utilidades de fuente dominicana, los coeficientes de resultados obtenidos por empresas independientes que se dediquen a idéntica o similar actividad. A falta de idéntica o similar actividad, la Administración aplicará el porcentaje neto que la misma establezca a base de negocios que presenten analogías con aquel de que se trata. Artículo 274. Rentas obtenidas por empresas de transporte. Se presumirá que las rentas que obtengan las compañías de transporte extranjeras en operaciones efectuadas desde la República a otros países son de fuente dominicana y equivalentes al 10% del monto bruto que alcancen los fletes por pasajes y cargas. Las compañías nacionales de transporte serán objeto de esta presunción cuando no se pudiere determinar la renta neta obtenida. El reglamento establecerá las disposiciones pertinentes para la aplicación de esta disposición. Párrafo. Las rentas que obtengan las compañías nacionales de transporte
serán consideradas como originadas en la República, cualesquiera que sean los puertos entre los cuales se efectúe el tráfico. Artículo 275. Rentas de las compañías de seguros radicadas solo en el país. Se presumirá que las compañías de seguros extranjeras, radicadas solo en el país, obtienen un beneficio neto mínimo de fuente dominicana, equivalente al 10% de las primas brutas cobradas por ellas para el seguro y reaseguro de personas, bienes o empresas radicadas en el país. Las compañías nacionales de seguros serán objeto de esta presunción cuando no se pudiere determinar la renta neta obtenida. Artículo 276. Rentas de los productores, distribuidores o intermediarios de películas cinematográficas extranjeras. Para los fines del presente título se presumirá que la renta neta mínima de fuente dominicana obtenida por los productores, distribuidores o intermediarios de películas cinematográficas extranjeras exhibidas en el país, son equivalentes al 15% del precio que les sea pagado, cualquiera que sea la forma en que se opere la retribución. Artículo 277. Rentas de empresas de comunicaciones. Para los fines del presente título se presumirá que la renta neta mínima de fuente dominicana que obtengan las empresas de comunicaciones son equivalentes a un 15% del monto de sus ingresos brutos. Las empresas dominicanas de comunicaciones serán objeto de esta presunción cuando no se pudiere determinar la renta neta obtenida en una forma más objetiva. El reglamento establecerá las disposiciones complementarias para la aplicación de esta disposición. Artículo 278. Rentas de empresas agropecuarias y forestales. Presunción. Cuando no fuese posible determinar el monto de los beneficios netos de las personas o empresas que se dediquen a las actividades agropecuarias y forestales, el impuesto se pagará con base a la estimación que conforme a la producción, precios e índices generales obtenga el efecto la Administración Tributaria. Si no fuese posible obtener esos elementos de juicio, se presumirá que son equivalentes a un 10% del valor de los inmuebles, incluyendo mejoras y contenencias, conforme a las normas de evaluación que disponga el reglamento. Artículo 279. Contabilidad separada por fuente. Las sucursales y demás establecimientos permanentes de empresas, personas o entidades del extranjero, deberán efectuar sus registraciones contables en forma separada de sus casas matrices, filiales, subsidiarias, de estas, y demás sucursales en el exterior para determinar el resultado impositivo de fuente dominicana. Artículo 280. Contabilidad insuficiente o inexacta. A falta de contabilidad suficiente, o cuando la misma no refleje exactamente la renta neta de fuente dominicana, la Administración Tributaria podrá considerar que los entes del país y del exterior, a que se refiere el artículo anterior, forman una unidad económica y determinan la ganancia neta sujeta al impuesto. Artículo 281. Validez de los actos jurídicos entre contribuyentes vinculados. Los actos jurídicos celebrados entre una empresa local de capital extranjero y una persona física o jurídica domiciliada en el exterior, que directa o indirectamente la controle, serán considerados, en principio, efectuados entre partes independientes cuando sus disposiciones se ajustan a las prácticas normales del mercado entre entes independientes. Sin embargo, en ningún caso se admitirá la deducción de los pagos en concepto de intereses, regalías o asistencia técnica, efectuados por los establecimientos permanentes a su controladora del exterior si no han pagado las retenciones del 30%, previsto en los artículos 298 y 305 de este Código. La reducción de la tasa opera con plena vigencia en tales casos. Agregado por Art. 15 Ley 495-06, a los fines de establecer los precios de transferencia entre empresas relacionadas, la renta de fuente dominicana de las sucursales u otras formas de establecimientos permanentes de empresas extranjeras que operan en el país, se determinará sobre la base de los resultados reales obtenidos en su gestión en el país.
B. Agregado por Art. 15 Ley 495-06, sin perjuicio de lo expuesto en el artículo 280, cuando los elementos contables de estas empresas no permitan establecer los resultados reales obtenidos, la Dirección General de Impuestos Internos podrá determinar la renta gravable, aplicando a los ingresos brutos del establecimiento ubicado en el país, la proporción que guarden entre sí, la renta total de la casa matriz y los ingresos brutos del establecimiento ubicado en el país, determinados todos estos valores conforme a las normas de la presente ley. Podrá también fijar la renta gravable, aplicando al activo del establecimiento en el país, la proporción existente entre la renta total de la casa matriz y el activo total de esta. C. Agregado por Art. 15. Ley 495-06. Cuando los precios que la sucursal o establecimiento permanente cobre a su casa matriz o a otra sucursal o empresa relacionada de la casa matriz, no se ajusten a los valores que por operaciones similares se cobren entre empresas independientes, la Administración Tributaria podrá impugnarlos. Igual procedimiento se aplicará respecto de precios pagados o adeudados por bienes o servicios provistos por la casa matriz, sus agencias o empresas relacionadas, cuando dichos precios no se ajusten a los precios normales de mercado entre partes no relacionadas. D. Agregado por Art. 15 Ley 495-06, cuando la casa matriz distribuya gastos corporativos a la sucursal o establecimiento en el país, y los mismos no se correspondan con el valor o precio de estos gastos por servicios similares que se cobren entre empresas independientes, la Administración Tributaria podrá impugnarlos. Dichos gastos deberán de ser necesarios para mantener y conservar la renta del establecimiento permanente en el país. Agregado por Art. 15 Ley 495-06, la Dirección General de Impuestos Internos podrá impugnar como gasto no necesario para producir y conservar la renta, el exceso que determine por las cantidades adeudadas o pagadas por concepto de interés, comisiones y cualquier otro pago que provenga de operaciones crediticias o financieras celebradas con la matriz o empresa relacionada a esta. Dicho exceso se determinará verificando el valor en exceso del interés, comisión u otro pago, que provenga de operaciones similares entre empresas independientes y entidades financieras, en el país de la matriz. Párrafo primero. Agregado por Art. 15 Ley 495-06, la Dirección General de Impuestos Internos reglamentará sobre la aplicación de las disposiciones de este artículo. Párrafo segundo. Agregado por Art. 15 Ley 495-06, para el caso del sector hotelero de todo incluido, cuyo negocio tiene vinculaciones particulares relacionadas con el exterior, la Administración Tributaria podrá definir acuerdos de precios anticipados, APA, sobre los precios o tarifas que serán reconocidas a partir de parámetros de comparabilidad por zonas, análisis de costos y de otras variables de impacto en el negocio hotelero de todo incluido. El sector estará representado para la firma del APA por la Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes, ASONAHORES. Los acuerdos serán publicados mediante resolución y su vigencia será de 18 meses. Los acuerdos subsiguientes podrán tener una vigencia de hasta 36 meses. En los casos en que se haya vencido un acuerdo de precios anticipados, APA, y no existiere un nuevo acuerdo, continuará vigente el acuerdo anterior hasta que fuere aprobado el nuevo APA, Advance Pricing Agreements. Quedan vigentes las disposiciones del Código Tributario de la República Dominicana sobre la determinación de los impuestos. Párrafo tercero. Agregado por Art. 15 Ley 495-06, estos precios o tarifas serán aplicables para fines de la liquidación o determinación de los ingresos gravados por el ITBIS y de los ingresos operacionales por el impuesto sobre la renta. La Administración Tributaria podrá impugnar a los contribuyentes alcanzados por el APA, los valores declarados cuando no se correspondan con los criterios incluidos en el mismo y aplicará las penalidades establecidas en el Código Tributario. Párrafo cuarto. Agregado por Art. 15 Ley 495-06, igual tratamiento podría otorgarse a sectores con procesos vinculados al exterior, tales como seguros, energía y farmacéutico.
Artículo 282. Responsabilidad solidaria de los representantes locales de empresas extranjeras. Los agentes o representantes en la República de tales compañías serán solidariamente responsables con ellas del pago del impuesto y estarán obligados a presentar declaraciones juradas y a fungir de agentes de retención e información en las formas y plazos que establezcan este título o el reglamento para su aplicación. Capítulo 3. De la renta gravada. Artículo 283. De la renta bruta. El concepto de renta bruta incluye todos los ingresos brutos, de cualquier fuente que se originen, ajustados teniendo en cuenta el costo fiscal de los bienes vendidos. El concepto de renta bruta incluye, sin que ello signifique limitación alguna, los siguientes. 1. Las compensaciones por servicios, incluyendo honorarios, comisiones y partidas similares. 2. La derivada de negocios o del ejercicio de una profesión o actividad similar. 3. Las ganancias derivadas del comercio de bienes, sin importar que dicho comercio se ejerza como una actividad regular o ocasional, así como toda otra ganancia. 4. Los intereses de cualquier naturaleza. 5. Los alquileres o arrendamientos. 6. Los ingresos percibidos por concepto de transferencia de marcas de fábrica, derechos de patente, y otros conceptos similares. Y 7. Las pensiones y anualidades. Artículo 284. Renta imponible. El concepto renta imponible es la renta bruta reducida por las deducciones. Artículo 285. Deducciones. El término deducciones significa las reducciones de la renta bruta permitidas al contribuyente bajo el presente código y los reglamentos. Artículo 286. Deducciones proporcionales. Cuando se incurran gastos con el fin de obtener, mantener o conservar rentas gravadas y exentas, y no existiera otro medio de probar lo contrario, la deducción se hará en la proporción respectiva en que se hubieran efectuado tales gastos. Dichos gastos deducibles deberán ser efectivamente realizados y no exceder de lo que usualmente corresponda. Artículo 287, modificado por la Ley 253/2012, de fecha 09 de noviembre del 2012, deducciones admitidas. Para determinar la renta neta imponible se restarán de la renta bruta los gastos necesarios efectuados para obtenerla, mantenerla y conservarla, en la forma dispuesta por este título y el reglamento para la aplicación de este impuesto. Párrafo primero. Los contribuyentes que efectúen pagos superiores a los 50,000 pesos, RD $50,000, en adición a los comprobantes fiscales con valor de crédito fiscal, deberán utilizar cualesquiera de los medios establecidos en el sistema de intermediación bancaria y financiera que individualicen al beneficiario que sean distintos al pago en efectivo, para poder respaldar costos y gastos deducibles o que constituyan créditos fiscales y demás egresos con efecto tributario. Párrafo segundo. El monto establecido en el párrafo anterior podrá ser ajustado por la inflación publicada por el Banco Central de la República Dominicana. Párrafo tercero. Se consideran incluidos en los gastos deducibles de las rentas provenientes de actividades empresariales, los siguientes. A. Intereses. Los intereses de deudas y los gastos que ocasionen la constitución, renovación o cancelación de las mismas, siempre que se vinculen directamente con el negocio y estén afectadas a la adquisición, mantenimiento o explotación de bienes productores de rentas gravadas. Independientemente, los intereses sobre financiamiento de importaciones y préstamos obtenidos en el exterior serán deducibles solo si se efectúan y pagan efectivamente las retenciones correspondientes. Cuando los gastos a que refiere esta literal constituyan para el prestamista rentas gravadas por los artículos 306 o 306 bis de este código, la deducción estará limitada al monto que surja de aplicar al gasto el cociente entre la tasa resultante de los artículos citados, para un prestamista no residente y residente, respectivamente, y la tasa fijada de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 297 de este código tributario. No obstante, en caso que los gastos constituyan para el prestamista rentas gravadas por una imposición a la renta en el exterior, la deducción será del 100%, si su tasa efectiva final fuera igual o superior a la fijada por el artículo 297 de este código. Si la tasa efectiva fuese inferior, deberá realizarse la proporción correspondiente, siempre con el límite que refiere al inciso anterior.
Se presumirá que la tasa efectiva es igual a la tasa nominal, salvo que se verifique la existencia de regímenes especiales de determinación de la base imponible, exoneraciones y similares que reduzcan el impuesto resultante de la aplicación de dicha tasa nominal. La reglamentación establecerá los requisitos de documentación y demás condiciones en que operarán las disposiciones del presente artículo. Lo dispuesto precedentemente sin perjuicio de la aplicación del régimen de precios de transferencia que refiere al artículo 281 de este Código Tributario. Párrafo primero. Limitación a la deducción de intereses. Sin perjuicio de otras normas en materia de deducción de intereses, el monto deducible por dicho concepto no podrá exceder el valor resultante de multiplicar el monto total de los intereses devengados en el periodo impositivo, y, por 3 veces la relación existente entre el saldo promedio anual del capital contable, C, y el saldo promedio anual de todas las deudas, D, del contribuyente que devenga en intereses, 1.3, C/D. Párrafo segundo. A los efectos del párrafo anterior, se entenderá que, y, la expresión todas las deudas no comprende aquellas que el contribuyente hubiere contraído con personas o entidades residentes o domiciliadas que integren los intereses en su base imponible a la tasa determinada por el artículo 297 de este Código Tributario. Por tanto, los intereses derivados de estas deudas no quedarán limitados por esta disposición. Y, el capital contable será la cantidad que resulte de sumar las cuentas de capital social, reserva legal y utilidad retenida no distribuida de la entidad, de acuerdo con sus estados financieros, excluido el resultado del ejercicio. El saldo promedio anual del capital contable se calculará sumando el capital al inicio y final del ejercicio fiscal y dividiendo el resultado por 2. Párrafo tercero. El saldo promedio anual de todas las deudas del contribuyente que devengan intereses se calculará sumando el saldo de dichas deudas al inicio y final del ejercicio fiscal y dividiendo el resultado por 2. Párrafo cuarto. La limitación prevista en este artículo no será de aplicación a entidades integrantes del sistema financiero reguladas por la autoridad monetaria y financiera. Párrafo B. Los intereses no deducidos en un ejercicio podrán ser deducidos en los siguientes, en un plazo máximo de 3 años desde que se devengaron. B. Impuestos y tasas. Los impuestos y tasas que graven bienes con ocasión de su habilitación y explotación para la obtención de rentas y que formen parte de sus costos y no constituyan un crédito o impuesto adelantado, a los fines de la determinación de la obligación tributaria relativa a tributos diferentes del impuesto sobre la renta. C. Primas de seguros. Las primas por seguros que cubran riesgos sobre bienes que producen beneficios. D. Daños extraordinarios. Los daños extraordinarios que, por causas fortuitas, de fuerza mayor o por delitos de terceros, sufran los bienes productores de beneficios, se considerarán pérdidas, pero estas deberán ser disminuidas hasta el monto de los valores que por concepto de seguros o indemnización perciba el contribuyente. Si tales valores son superiores al monto de los daños sufridos, la diferencia constituye renta bruta sujeta a impuesto. Depreciación. Las amortizaciones por desgaste, agotamiento y antigüedad, así como las pérdidas por desuso, justificables, de la propiedad utilizada en la explotación. Y bienes depreciables. A los efectos de este artículo, el concepto bienes depreciables significa los bienes usados en el negocio, que pierden valor a causa de desgaste, deterioro o desuso. Y monto deducible. El monto permitido para deducción por depreciación por el año fiscal para cualquier categoría de bienes, será determinado aplicando a la cuenta de activos, al cierre del año fiscal, el porcentaje aplicable para tal categoría de bienes. Y clasificación de los bienes depreciables. Los bienes depreciables deberán ser ubicados en una de las 3 categorías siguientes. Categoría 1. Edificaciones y los componentes estructurales de los mismos. Categoría 2. Automóviles y camiones livianos de uso común. Equipo y muebles de oficina. Computadoras, sistemas de información y equipos de procesamiento de datos. Categoría 3. Cualquier otra propiedad depreciable. Los bienes clasificados en la categoría 1 serán contabilizados sobre la base de cuentas de activos separadas. Los bienes clasificados en la categoría 2 serán colocados en una sola cuenta. Los bienes clasificados en la categoría 3 serán colocados en una sola cuenta. If
Los porcentajes aplicables para las categorías 1, 2 y 3 serán determinados de acuerdo a la tabla siguiente. Categoría porcentaje aplicado 1, 5, 2, 25, 3, 15. B. Los bienes depreciables dados en arrendamiento se depreciarán de conformidad al siguiente tratamiento. 1. 50% para los bienes que corresponden a la categoría 2. Y 2. Un 30% para los bienes que corresponden a la categoría 3. La empresa propietaria de dichos bienes llevará cuentas conjuntas separadas, en la forma indicada anteriormente para sus bienes arrendados. B. Adiciones a la cuenta de activos. La adición inicial a la cuenta de activos por la adquisición de cualquier bien será su costo más el seguro y el flete y los gastos de instalación. La adición inicial a la cuenta de activos por cualquier bien de construcción propia abarcará todos los impuestos, cargas, inclusive los impuestos de aduanas, e intereses atribuibles a tales bienes para periodos anteriores a su puesta en servicio. B. Momento de ingreso de los activos a la cuenta. Un activo será considerado parte de una cuenta cuando suceda alguna de las siguientes hipótesis. 1. Si el activo es de construcción propia cae dentro de la categoría 1, cuando el activo es puesto en servicio. 2. En el caso de cualquier otro activo, cuando el mismo es adquirido. B. Cuentas conjuntas de activos. Estas disposiciones se aplicarán a las cuentas conjuntas de bienes depreciables incluidos únicamente en las categorías 2 y 3. 1. Si en el curso del año fiscal nuevos bienes son adicionados a una cuenta conjunta de las mencionadas en el séptimo, la mitad de la adición será incluida en la cuenta del año en que el bien es incluido y la otra mitad del año siguiente. 2. Reparaciones y mejoras. Para cualquiera de las cuentas conjuntas incluidas en las categorías 2 y 3. 2. 1. Cualquier cantidad gastada durante el año fiscal para reparar los bienes en dicha cuenta, será permitida como deducción para ese año. 3. Terminación de las cuentas conjuntas. Si al cierre del año fiscal una cuenta conjunta no contiene ningún bien, entonces la diferencia entre la cuenta de capital y la cantidad obtenida durante el año fiscal por la transferencia de los activos antes recogidos en la cuenta conjunta, se considerará, según el caso, como renta o como pérdida. A los fines del cómputo de la depreciación de los bienes de las categorías 2 y 3, deberá excluirse del valor inicial del bien, el valor del ICBIS pagado en la adquisición de las empresas. F. Agotamiento. En caso de explotación de un depósito mineral incluyendo cualquier pozo de gas o de petróleo, todos los costos concernientes a la exploración y al desarrollo así como a los intereses que le sean atribuibles deberán ser añadidos a la cuenta de capital. El monto deducible por depreciación para el año fiscal será determinado mediante la aplicación del método de unidad de producción a la cuenta de capital para el depósito. G. Amortización de bienes intangibles. El agotamiento del costo fiscal de cada bien intangible incluyendo patentes, derechos de autor, dibujos, modelos, contratos y franquicias cuya vida tenga un límite definido, deberá reflejar la vida de dicho bien y el método de recuperación en línea recta. H. Cuentas incobrables. Las pérdidas provenientes de los malos créditos, en cantidades justificables, o las cantidades separadas para crear fondo de reservas para cuentas malas, según se establezcan en el reglamento. Y, donaciones a instituciones de bien público. Las donaciones efectuadas a instituciones de bien público, que estén dedicadas a obras de bien social de naturaleza caritativa, religiosa, literaria, artística, educacional o científica, hasta un 5% de la renta neta imponible del ejercicio, después de efectuada la compensación de las pérdidas provenientes de ejercicios anteriores, cuando corresponda. Las donaciones o regalos serán tratados como deducción únicamente si se determina en la forma requerida por los reglamentos. J. Gastos de investigación y experimentación. Con el consentimiento de la Administración tributaria, el contribuyente podrá tratar los gastos en que ha incurrido o los pagos realizados en investigación y experimentación durante el año fiscal, como gastos corrientes y no añadirlos a la cuenta del capital. Tal tratamiento debe ser aplicado consistentemente durante el año fiscal y años siguientes, a menos que la Administración tributaria autorice un método diferente para todos o una parte de dichos gastos.
Este párrafo no será aplicable a la tierra o bienes depreciables, ni a cualquier gasto en que se haya incurrido pagado con el propósito de determinar la existencia, ubicación, extensión o calidad de cualquier depósito natura K. Pérdidas. Las pérdidas que sufrieren las personas jurídicas en sus ejercicios económicos serán deducibles de las utilidades obtenidas en los ejercicios inmediatos subsiguientes al de las pérdidas, sin que esta compensación pueda extenderse más allá de 5 años, de conformidad con las siguientes reglas. 1. En ningún caso serán deducibles en el periodo actual o futuro las pérdidas provenientes de otras entidades con las cuales el contribuyente haya realizado algún proceso de reorganización ni aquellas generadas en gastos no deducibles. 2. Las personas jurídicas solo podrán deducir sus pérdidas a razón del 20% del monto total de las mismas por cada año. En el cuarto año, ese 20% será deducible solo hasta un máximo del 80% de la renta neta imponible correspondiente a ese ejercicio. En el quinto año, este máximo será de un 70% de la renta neta imponible. La porción del 20% de pérdidas no deducida en un año no podrá deducirse en años posteriores ni causará reembolso alguno por parte del Estado. Las deducciones solamente podrán efectuarse al momento de la declaración jurada del impuesto sobre la renta. Párrafo primero. Quedan exceptuadas de la presente disposición las personas jurídicas que presenten pérdidas en la declaración de impuestos sobre la renta de su primer ejercicio fiscal. Las pérdidas que se generasen en ese primer ejercicio fiscal podrán ser compensadas hasta el 100% en el segundo ejercicio fiscal. En el caso de que no pudieran ser compensadas en su totalidad, el crédito restante se compensará conforme al mecanismo establecido en el presente literal. Párrafo segundo. Los contribuyentes que presenten pérdidas en su declaración anual de impuestos sobre la renta podrán solicitar la exención total o parcial de los límites de porcentajes de pérdidas y renta neta imponible establecidos en el presente literal. La Administración Tributaria podrá acoger esta solicitud siempre que, a su juicio, existan causas de fuerza mayor o de carácter extraordinario que justifiquen la ampliación del porcentaje de pérdidas pasibles de ser compensadas. 1. Aportes a planes de pensiones y jubilaciones. Los aportes a planes de pensiones y jubilaciones aprobados conforme se establezca en la ley a dictarse para su regulación, y el reglamento de este impuesto, siempre que estos planes sean establecidos en beneficio de los empleados de las empresas, hasta el 5% de la renta imponible de un ejercicio económico. Los contribuyentes personas físicas, excepto los asalariados, que realicen actividades distintas del negocio, tienen derecho a deducir de su renta bruta de tales actividades los gastos comprobados necesarios para obtener, mantener y conservar la renta gravada, según se establezca en los reglamentos. Párrafo primero. Limitación cuando un gasto tiene elementos combinados. En cualquier caso en que un gasto reúna los requisitos de este artículo, pero tenga un elemento distinto del elemento de negocios, deberá permitirse su deducción con las siguientes limitaciones. 1. Solo si el elemento de negocio predomina, y 2. Solo para aquella parte del gasto directamente relacionada con el elemento de negocio. Párrafo segundo. Cuando una persona física haga uso de las deducciones a las que hace referencia el presente literal, en ocasión de sus actividades de negocio, no podrá hacer uso de la exención contributiva dispuesta en el artículo 296 de este mismo código. Las provisiones que deban realizar las entidades bancarias para cubrir activos de alto riesgo, según las autoricen o impongan las autoridades bancarias y financieras del Estado. Cualquier disposición que se haga de estas provisiones, diferente a los fines establecidos en este literal, generará el pago del impuesto sobre la renta. Artículo 288. Conceptos y partidas no deducibles. No serán considerados gastos deducibles, sin que esta relación sea limitativa, los siguientes. A. Gastos personales. Los gastos personales del dueño, socio o representante. B. Retiros o sueldos. Las sumas retiradas por el dueño, socio accionista cuenta de ganancias, o, en la calidad de sueldo, remuneraciones, gratificaciones, u otras compensaciones similares. Ni las remuneraciones o sueldos del cónyuge o pariente del dueño, socio accionista,
ni cualquier otra remuneración sin que medie una efectiva prestación de servicios y su monto se adecue a la naturaleza de los mismos. Sin embargo, si en el caso del accionista, o del cónyuge o pariente del dueño, socio accionista, se demuestra una real prestación de servicios, se admitirá la deducción por retribución que no sea mayor de la que se pagaría a terceros por servicios similares. C. Pérdidas de operaciones ilícitas. Las pérdidas provenientes de operaciones ilícitas. D. El impuesto sobre la renta, sus recargos, multas e intereses, así como los impuestos sobre sucesiones y donaciones y los impuestos, tasas y derechos incurridos para construir, mantener y conservar bienes de capital, salvo cuando los mismos se computen como parte del costo al ser enajenado el bien del que se trate. Párrafo, agregado por el art. 4 de la Ley de Reforma Tributaria No. 288-04, de fecha 28 de septiembre del 2004. Tampoco serán considerados gastos deducibles los recargos, multas e intereses aplicados como consecuencia del incumplimiento de cualquier ley tributaria. Gastos sin comprobantes. Los gastos sobre los que no existan documentos o comprobantes fehacientes. Remuneraciones de personas u organismos que actúen desde el exterior. Las remuneraciones o sueldos que se paguen a miembros de directorios, consejos y otros organismos directivos o administrativos que actúen en el extranjero, en caso de que no se demuestre que efectivamente la empresa del país haya obtenido a través de dichos organismos, rentas de fuente dominicana. G. Utilidades destinadas a reservas, aumentos de capital. Las utilidades del ejercicio que se destinan al aumento de capitales o reservas de empresas, cuya deducción no está admitida expresamente por este título. Párrafo, agregado por el art. 5 de la Ley de Reforma Tributaria No. 288-04. Cuando un contribuyente presente su declaración jurada y en el proceso de fiscalización se le hagan impugnaciones referentes a los literales A, B y E del presente artículo, al contribuyente se le aplicará una sanción pecuniaria equivalente al 25% de cada gasto impugnado, sin perjuicio de los recargos e intereses indemnizatorios correspondientes que resulten aplicables. Capítulo 4. Ganancias y pérdidas de capital. Artículo 289. Ganancias de capital. Para determinar la ganancia de capital sujeta a impuesto, se deducirá del precio o valor de enajenación del respectivo bien, el costo de adquisición o producción ajustado por inflación, conforme a lo previsto en el artículo 327 de este título, y su reglamento. Tratándose de bienes depreciables, el costo de adquisición o producción a considerar será el del valor residual de los mismos y sobre este se realizará el referido ajuste. Párrafo primero, modificado por art. 14 Ley 495-06, se considerarán enajenados a los fines impositivos, los bienes o derechos situados, colocados o utilizados en República Dominicana, siempre que hayan sido transferidas las acciones de la sociedad comercial que las posea y esta última esté constituida fuera de la República Dominicana. A los fines de determinar la ganancia de capital y el impuesto aplicable a la misma, la Dirección General de Impuestos Internos estimará el valor de la enajenación, tomando en consideración el valor de venta de las acciones de la sociedad poseedora del bien o derecho y el valor proporcional de estos, referido al valor global del patrimonio de la sociedad poseedora, cuyas acciones han sido objeto de transferencia. Se entenderá por enajenación toda transmisión entre vivos de la propiedad de un bien, sea esta a título gratuito o a título oneroso. Párrafo segundo, tratándose de bienes adquiridos por herencia o legado, el costo fiscal de adquisición será el correspondiente al costo de adquisición para el causante modificado por los distintos ajustes por inflación a que se refiere el artículo 327 de este código. A. Costo fiscal. A los fines de este impuesto el término costo fiscal, cuando se aplica a un activo adquirido no construido por el contribuyente significa el costo de dicho activo. B. El término costo fiscal, cuando se aplica a un activo no descrito en la letra A, significa el costo fiscal ajustado de la persona que transfiere el activo al contribuyente, o el costo fiscal ajustado del antiguo activo que el contribuyente cambió por el activo en cuestión.
lo que fuere más apropiado al efecto. En cualquier caso que este párrafo aplique, el costo fiscal ajustado será debidamente aumentado o reducido en la cuantía de la retribución adicional aportada o recibida por el contribuyente. C. Costo fiscal mínimo para activos de capital poseído antes del año 1992. El costo fiscal de cualquier activo de capital en poder del contribuyente al 1 de enero de 1992 no será inferior a su costo ajustado por la inflación en dicha fecha. El Poder Ejecutivo producirá un cuadro donde se muestre un multiplicador para 1980 y para cada año subsiguiente anterior a 1992. Dichos multiplicadores reflejarán el porcentaje de aumento de los precios al consumidor en la República Dominicana al 31 de diciembre de 1991, con respecto a los precios al consumidor al 31 de diciembre del año en el cual el activo fue adquirido. El costo ajustado por la inflación de cualquier activo al cual sea aplicable este párrafo será igual a la multiplicación de su costo fiscal por el multiplicador correspondiente al año de la adquisición. El multiplicador del año 1980 será el utilizado para los activos adquiridos antes de 1980. D. Costo fiscal ajustado. El término costo fiscal ajustado significa el costo fiscal reducido por los gastos, pérdidas, depreciación y agotamiento, y otros conceptos de reducción que puedan ser debidamente cargados a la cuenta de capital, y aumentado por mejoras y demás conceptos de aumento, debidamente incorporados a la cuenta de capital. Activo de capital. El concepto activo de capital significa todo bien en poder del contribuyente en conexión o no con su negocio. Dicho concepto no incluye existencias comerciales que sean susceptibles de ser inventariadas y bienes poseídos principalmente con fines de venta a clientes en el curso ordinario del negocio, bienes depreciables o agotables, y cuentas o notas por cobrar adquiridas en el curso ordinario del negocio por servicios prestados o provenientes de la venta de activos susceptibles de ser inventariados o bienes poseídos para ser vendidos en el curso ordinario del negocio. F. Cuenta de capital. A los propósitos de este impuesto, el concepto cuenta de capital significa la cuenta establecida en los libros del contribuyente para registrar un activo de capital. G. Ganancia de capital. A los fines de este impuesto, el concepto ganancia de capital significa la ganancia por la venta, permuta u otro acto de disposición de un activo de capital. H. Pérdida de capital. A los fines de este impuesto, el concepto pérdida de capital significa la pérdida por la venta, permuta u otro acto de disposición de un activo de capital. I. Pérdidas de capital que exceden las ganancias de capital. Las pérdidas de capital que excedan a las ganancias de capital obtenidas en el mismo ejercicio fiscal. El saldo remanente podrá imputarse contra las ganancias de capital que se obtengan en los ejercicios subsiguientes. Esta limitación no será aplicable a las personas físicas en el año fiscal de su fallecimiento. Capítulo B. Disposiciones diversas. Artículo 290. Régimen simplificado. Modificado por art. 3 de la Ley 172-07, de fecha 17 de julio del año 2007, las personas naturales o negocios de un único dueño residentes en el país, sin contabilidad organizada, con ingresos provenientes en más de un 50% de ventas de bienes exentos del ITBIS o de servicios con ITBIS retenido en 100%, y cuyos ingresos brutos no superen a 6 millones de pesos, podrán optar por efectuar una deducción global de un 40% de sus ingresos gravables, a efectos de determinar su renta neta sujeta al impuesto sobre la renta. Esta renta neta se beneficiará de la exención contributiva anual para fines de la aplicación de la tasa del impuesto. Párrafo primero. Esta declaración anual deberá ser presentada a más tardar el último día laborable del mes de febrero de cada año. Párrafo segundo. El impuesto que resultare será pagadero en 2 cuotas iguales. La primera de ellas en la misma fecha límite de su declaración jurada y la segunda, el último día laborable del mes de agosto del mismo año. Párrafo tercero. Para los fines de esta disposición no se incluyen las rentas provenientes de salarios sujetos a retención. Párrafo cuarto.
Para ingresar a este régimen de estimación simple se requerirá la autorización previa de la BGI, la cual deberá ser solicitada más tardar el 15 de enero del año en que deberá presentar la declaración. A partir de la inclusión en este régimen, las variaciones de ingreso no son causa automática de exclusión. Sin embargo, la BGI podrá disponer la exclusión de dicho régimen cuando determine inconsistencias en los ingresos declarados. Párrafo B. La Administración tributaria, en ejercicio de su facultad normativa, establecerá el procedimiento y formularios que considere pertinentes para la aplicación del régimen de estimación simplificado. Párrafo sexto. El monto a que se refiere este artículo será ajustado conjuntamente con la exención contributiva. Artículo 291. Dividendo y accionista. A los fines del impuesto sobre la renta, dividendo es cualquier distribución realizada por una persona moral a un accionista o socio de la misma, en razón de su participación accionaria en dicha persona moral. La determinación de si una distribución es o no un dividendo deberá hacerse sin tomar en consideración que la persona moral tenga unos ingresos o beneficios actuales acumulados. Este término no incluye los dividendos repartidos en acciones ni las distribuciones hechas a los accionistas o socios, hasta el monto de sus aportaciones, realizadas con motivo de la liquidación de la sociedad. A los mismos fines, accionista es la persona que posea una participación en el capital de una persona moral. Para los propósitos de esta disposición, las personas morales distintas de las compañías por acciones o las sociedades anónimas, deberán ser tratadas como si fueran compañías por acciones o sociedades anónimas. Cualquier persona que mantenga una participación accionaria, o que de alguna otra manera pudiera obtener ingresos o beneficios como participante en tal persona moral, será tratado como un accionista de dicha persona moral. Artículo 292. Conjunto económico. Cuando una persona, empresa, o grupo de personas, estén o no domiciliadas en la República Dominicana, realicen su actividad a través de sociedades o empresas y las operaciones de unas y otras sean conexas y estén controladas o financiadas por aquellas, la Administración tributaria podrá considerar existente un conjunto económico. En este caso, la Administración podrá atribuir, adjudicar o asignar rentas brutas, deducciones, créditos entre dichas organizaciones o empresas si ésta determina que dicha distribución, adjudicación o asignación es necesaria para prevenir la evasión de impuestos para reflejar claramente la renta de alguna de las referidas organizaciones o empresas. Artículo 293. Tratamiento de las diferencias cambiarias. Las diferencias cambiarias no realizadas al cierre del ejercicio fiscal, derivadas de los ajustes en la tasa de cambio, sobre las divisas propiedad de una empresa o sobre obligaciones en moneda extranjera se considerarán como renta imputable a los fines del impuesto como gastos deducibles del negocio según fuera el caso. Artículo 294. Renta de bienes bajo régimen de copropiedad. La renta derivada de bienes poseídos en forma de copropiedad, será tratada como perteneciente a los copropietarios en proporción a su respectiva participación en la propiedad. Artículo 295. Transferencias de bienes entre esposos. No se reconocerá ganancia, ni pérdida, en cualquier transferencia de bienes entre esposos o cualquier transferencia de bienes entre antiguos esposos, salvo cuando dicha transferencia forme parte de un acuerdo entre ellos como consecuencia del procedimiento de divorcio o separación judicial de bienes. El costo fiscal de la persona que recibe la transferencia de cualquier bien al cual se aplica la disposición anterior, será el costo fiscal ajustado de la persona que lo transfirió. Capítulo sexto. Tasas del impuesto. Artículo 296. Modificado por la Ley 253/2012, de fecha 09 de noviembre del 2012, tasa del impuesto de las personas físicas. Las personas naturales residentes o domiciliadas en el país pagarán sobre la renta neta gravable del ejercicio fiscal, las sumas que resulten de aplicar en forma progresiva, la siguiente escala. 1. Rentas hasta los RD $399.923, exentas. 2. La excedente a los RD $399.923, 01 hasta RD $599.884, 15%. 3.
el excedente de RD $599.884, 01 CRD $833.171, 20%, 4 el excedente de RDC $833.171, 01 en adelante, 25%. Párrafo primero. La escala establecida será ajustada anualmente por la inflación acumulada correspondiente al año inmediatamente anterior, según las cifras publicadas por el Banco Central de la República Dominicana. Párrafo segundo. Para los años fiscales 2013, 2014 y 2015 no se aplicará el ajuste a que se refiere al párrafo anterior, en consecuencia quedará sin efecto durante ese periodo el numeral 1, literal A, del artículo 327 del presente Código. Artículo 297, modificado por la Ley 253/2012, de fecha 09 de noviembre del 2012. Tasa del impuesto a las personas jurídicas. Las personas jurídicas domiciliadas en el país pagarán el 28% sobre su renta neta gravable. A los efectos de la aplicación de la tasa prevista en este artículo, se consideran como personas jurídicas a. Las sociedades comerciales, accidentales o en participación y las empresas individuales de responsabilidad limitada. B. Las empresas públicas por sus rentas de naturaleza comercial y las demás entidades contempladas en el artículo 299 de este título, por las rentas diferentes a aquellas declaradas exentas. C. Las sucesiones indivisas. D. Las sociedades de personas. E. Las sociedades de hecho. F. Las sociedades irregulares. G. Cualquier otra forma de organización no prevista expresamente cuya característica sea la obtención de utilidades o beneficios, no declarada exenta expresamente de este impuesto. Párrafo primero. La tasa establecida en este artículo aplicará para todos los demás artículos que establecen tasas en el título segundo del Código Tributario, a excepción de los artículos 296, 306, 306 bis, 308 y 309. Párrafo segundo. A partir del ejercicio fiscal del año 2014 se reducirá la tasa prevista en la parte capital del presente artículo en la forma siguiente. I. Ejercicio fiscal 2014. 28%. Y, a partir del ejercicio fiscal 2015, 27%. Artículo 298. Derogado por la Ley 253/2012, de fecha 09 de noviembre del 2012. Se deroga el artículo 298 del Código Tributario de la República Dominicana establecido a través de la Ley No. 1192 y sus modificaciones. Capítulo séptimo. Exenciones generales. Artículo 299. No estarán sujetas a este impuesto. A. Las rentas del Estado, del Distrito Nacional, de los municipios, de los distritos municipales y de los establecimientos públicos en cuanto no provengan de actividades empresariales de naturaleza comercial o industrial, desarrolladas con la participación de capitales particulares o no. B. Las rentas de las cámaras de comercio y producción. C. Las rentas de las instituciones religiosas, cuando se obtengan por razón directa del culto. D. Las rentas que obtengan las entidades civiles del país de asistencia social, caridad, beneficencia, y los centros sociales, literarios, artísticos, políticos, gremiales y científicos, siempre que tales rentas y el patrimonio social se destinen a los fines de su creación y en ningún caso se distribuyan directa o indirectamente entre los asociados. Cuando estas entidades generen rentas provenientes de actividades de naturaleza distinta a los propósitos para los cuales fueron creadas, dichas rentas estarán sujetas a este impuesto. Quedan excluidas de esta exención aquellas entidades organizadas jurídicamente como compañías por acciones u otra forma comercial, así como aquellas que obtienen sus recursos, en todo o en parte, de la explotación de espectáculos públicos, juegos de azar, carreras de caballos y actividades similares. Las rentas de las asociaciones deportivas, y de los inmuebles de su propiedad en que funcionan sus campos de deportes e instalaciones inherentes a sus propósitos, siempre que tales asociaciones no persigan fines de lucro o exploten o autoricen juegos de azar.
F. Los sueldos y otros emolumentos percibidos por los representantes diplomáticos o consulares y otros funcionarios o empleados extranjeros de gobiernos extranjeros, por el ejercicio de esas funciones en la República. Esta exclusión se concede a base de reciprocidad de los gobiernos extranjeros y se aplica igualmente a representantes, funcionarios y empleados extranjeros de los organismos internacionales de que forma parte la República Dominicana, y a las agencias de cooperación técnica de otros gobiernos. G. Las indemnizaciones por accidentes del trabajo. H. Las sumas percibidas por el beneficiario en cumplimiento de contratos de seguros de vida en razón de la muerte del asegurado. Y los aportes al capital social recibidos por las sociedades. Sin embargo, en el caso de aportes en especie, el mayor valor del bien aportado, resultante de la comparación del valor de costo de adquisición o producción, ajustado por inflación, correspondiente al mismo bien al momento del aporte, estará gravado con este impuesto en cabeza del socio aportante. J. La adquisición de bienes por sucesión por causa de muerte o donación. Sin embargo, en el caso de donación, el mayor valor de costo de adquisición o producción con el correspondiente a ese mismo bien al momento de la donación, estará gravado con el impuesto de esta ley en cabeza del donante. K. Las indemnizaciones de preaviso y auxilio de cesantía, conforme a lo establecido en el Código de Trabajo y las leyes sobre la materia. L. Las asignaciones de traslado y viáticos, conforme se establezca en el reglamento. M. El beneficio obtenido hasta la suma de de $500,000 en la enajenación de la casa habitación, cuando se cumplan acumulativamente las siguientes condiciones. 1. Que haya sido propiedad del enajenante en los 3 años anteriores a contar del momento de la enajenación. 2. Que haya constituido su residencia principal por ese mismo periodo. N. Los dividendos pagados en acciones provenientes de una sociedad de capital a sus accionistas. Ñ. Los dividendos pagados en efectivo, provenientes de una sociedad de capital a sus accionistas, siempre que se haya efectuado la retención a que se refiere el artículo 308 de este Código. Adecuado de conformidad con el artículo 3 de la Ley 557/05, de fecha 13 de diciembre del año 2005. La renta neta anual de las personas naturales residentes en la República Dominicana, hasta la suma de $257,280, ajustables por inflación. P. Los bienes, servicios o beneficios proporcionados por un patrono a una persona física por su trabajo en relación de dependencia que no constituyan remuneraciones en dinero, en tanto estén gravados con el impuesto sobre retribuciones complementarias contemplado en el capítulo 11 de este título. Q. La compensación por enfermedad o lesión pagadera en virtud de un seguro de salud o invalidez. R. Las pensiones alimenticias determinadas por sentencia o por ley. Artículo 12. Se deroga el literal S del artículo 299 del Código Tributario de la República Dominicana y sus modificaciones. Capítulo 8. Imputación de rentas y gastos al año fiscal. Artículo 300. Año fiscal. Los contribuyentes de este impuesto imputarán sus rentas al año fiscal que comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Párrafo primero. Las personas jurídicas que por la naturaleza de sus actividades prefieran establecer el cierre de su ejercicio fiscal en una fecha distinta del 31 de diciembre, podrán elegir entre las siguientes fechas de cierre: 31 de marzo, 30 de junio y 30 de septiembre. Una vez elegida una fecha de cierre no podrá ser cambiada sin la autorización expresa de la Administración, previa solicitud, hecha por lo menos un mes antes de la fecha de cierre que se solicita modificar. Párrafo segundo. Las sociedades obligadas a declarar que inicien sus operaciones después de comenzado un ejercicio fiscal, deberán establecer en sus estatutos su fecha de cierre dentro de las opciones establecidas respecto por este título a los efectos de la declaración jurada y pago del impuesto correspondiente. Las personas físicas, en su caso, cerrarán su ejercicio el 31 de diciembre subsiguiente a la fecha de inicio de sus operaciones. Artículo 301. Métodos de registro de la contabilidad de las personas naturales y jurídicas. 1. Personas naturales.
las rentas y gastos de las personas naturales se imputarán al año fiscal en que hubieran sido percibidas y efectuados, respectivamente. 2. Personas jurídicas. Las personas jurídicas y las otras formas de organización de negocios señaladas en los artículos 297 y 298 de este título, deberán observar el método de lo devengado, con excepción de las disposiciones especiales previstas en este título. Artículo 302. Cambio de método de contabilidad. Excepcionalmente, los contribuyentes y responsables podrán solicitar a la Administración que les autorice el uso de otros métodos, los que una vez autorizados, no podrán ser cambiados sin una nueva y expresa autorización de la Administración. La solicitud del interesado deberá hacerse, por lo menos, 3 meses antes de la fecha en que haya de efectuarse el cambio. Párrafo. Si el cambio de método de contabilidad del contribuyente es autorizado, deberán ser practicados ajustes a las partidas de la renta, deducción, crédito, u otras, de manera tal que ninguna de dichas partidas sea omitida o incluida en más de una ocasión. Si cualquier cambio en el método de contabilidad del contribuyente da lugar a que la renta imponible del contribuyente para su primer año fiscal bajo el nuevo método sea mayor de lo que hubiera sido sin el cambio, entonces el monto del incremento en la renta imponible resultante exclusivamente de dicho cambio deberá ser tratado como si la tercera parte de dicho incremento fuera recibido acumulado en ese primer año, y otra tercera parte de dicho incremento fuera recibido acumulado en cada uno de los 2 años siguientes. Artículo 303. Inventarios. Cualquier persona que mantenga existencias de materias primas, productos en proceso de fabricación o de productos terminados debe crear y mantener actualizados sus registros de inventarios de dichas existencias, para reflejar claramente su renta. Estos inventarios serán mantenidos conforme al método de la última entrada, primera salida, UES. Párrafo primero. Excepcionalmente otros métodos de evaluación distintos al expresado pueden ser autorizados por la Administración Tributaria, siempre que estén acordes con las modalidades del negocio y no ofrezcan dificultades para la fiscalización. El método aprobado no podrá ser cambiado sin una nueva y expresa autorización de la Administración, a partir de la fecha que ésta fije. Párrafo segundo. En la valoración de los inventarios no se admitirán deducciones en forma global, acordadas para hacer frente a cualquier contingencia. Párrafo tercero. Cuando se trate de inmuebles, el valor de estos se inventariará al precio de compra o valor de construcción efectivamente pagado. Artículo 304. Empresas de construcción. En el caso de empresas de construcción y otras similares, en que las operaciones generadoras de la renta afectan más de un periodo fiscal, el resultado bruto de las mismas deberá ser declarado de conformidad con alguno de los siguientes métodos, opción del contribuyente. A. Asignando a cada periodo fiscal la renta bruta que resulte de aplicar sobre los importes cobrados el porcentaje de ganancia bruta previsto por el contribuyente para toda la obra. Este porcentaje podrá ser modificado para la parte correspondiente a ejercicios aún no declarados, en casos de evidente alteración de lo previsto al contratar. Estos porcentajes estarán sujetos a la aprobación de la Administración. B. Asignando a cada periodo fiscal la renta bruta que resulte de deducir del importe a cobrar por todos los trabajos realizados en el mismo, los gastos y demás elementos determinados del costo de tales trabajos. Cuando la determinación de la renta en esta forma no fuere posible o resultare dificultosa, podrá calcularse la utilidad bruta contenida en lo construido, siguiendo el procedimiento indicado en el inciso A, u otro análogo. Párrafo primero. En el caso de una obra que afecte 2 periodos fiscales, pero cuya duración total no exceda de un año, el resultado podrá declararse en el ejercicio en que se termina la obra. La Administración, si lo considerare justificado, podrá autorizar igual tratamiento para aquellas obras que duraren más de un año, cuando tal demora sea motivada por circunstancias especiales, como huelga, falta de material y otras similares. Párrafo segundo. En los casos previstos en los incisos A y B, la diferencia de más o de menos que se obtenga en definitiva, resultante de comparar la utilidad bruta final de toda la obra con la establecida mediante alguno de los procedimientos indicados en dichos incisos, deberá computarse en el año en que la obra sea concluida.
Párrafo tercero. Elegido un método, deberá ser aplicado a todas las obras y trabajos que el contribuyente realice, y no podrá ser cambiado sin previa autorización expresa de la Administración, la que determinará a partir de qué periodo fiscal futuro podrá cambiarse el método elegido. Capítulo noveno. Retenciones en la fuente. Artículo 305, modificado por la Ley 253/2012, de fecha 09 de noviembre del 2012. Pagos al exterior en general. Salvo que se disponga un tratamiento distinto para una determinada categoría de renta, quienes paguen o acrediten en cuenta rentas gravadas de fuente dominicana a personas físicas, jurídicas o entidades no residentes o no domiciliadas en el país, deberán retener e ingresar a la Administración, con carácter de pago único y definitivo del impuesto, la misma tasa establecida en el artículo 297 del presente Código Tributario. Las rentas brutas pagadas o acreditadas en cuenta se entienden, sin admitir prueba en contrario, como renta neta sujeta a retención excepto cuando esta misma ley establece presunciones referidas a la renta neta obtenida, en cuyo caso la base imponible para el cálculo de la retención será la renta presunta. Artículo 306, modificado por la Ley 253/2012, de fecha 09 de noviembre del 2012. Intereses pagados o acreditados al exterior. Quienes paguen o acrediten en cuenta intereses de fuente dominicana a personas físicas, jurídicas o entidades no residentes deberán retener e ingresar a la Administración, con carácter de pago único y definitivo el impuesto de 10% de esos intereses. Artículo 306 bis. Intereses pagados o acreditados a personas físicas residentes. Quienes paguen o acrediten intereses a personas físicas residentes o domiciliadas en el país deberán retener e ingresar a la Administración Tributaria, como pago único y definitivo, el 10% de ese monto. Párrafo primero. Sin perjuicio de lo dispuesto anteriormente, las personas físicas podrán realizar su declaración de impuestos sobre la renta al solo efecto de solicitar la devolución del monto retenido por intereses, en cuyo caso se considerará un pago a cuenta del impuesto sobre la renta, cuando se cumpla alguna de las siguientes condiciones. A. Cuando su renta neta gravable, incluyendo intereses, sea inferior a 240,000 pesos, RDC 240,000,00. B. Cuando su renta neta gravable sea inferior a 400,000 pesos, RD $400,000, siempre que su renta por intereses no sea superior al 25% de su renta neta gravable. Párrafo segundo. A partir del año 2015, la escala establecida será ajustada anualmente por la inflación acumulada correspondiente al año inmediatamente anterior, según las cifras publicadas por el Banco Central de la República Dominicana. Párrafo tercero. Los contribuyentes que ejerciten esta opción, deberán aportar a la Administración Tributaria la documentación que ésta les requiera para acreditar la cuantía de la renta neta gravable así como de los intereses percibidos y su retención. Párrafo cuarto. El Ministerio de Hacienda, en coordinación con la Dirección General de Impuestos Internos, DGI, regulará las distintas modalidades de intereses, entendidos como cualquier cesión a terceros de capitales propios. Párrafo B. Para el caso de los instrumentos de valores, el agente de retención de este impuesto serán las centrales de valores. Artículo 307. Rentas del trabajo en relación de dependencia. El trabajo personal se ejerce en relación de dependencia, cuando el trabajador se haya sometido a alguna de las siguientes condiciones. Un horario fijo o variable, incapacidad de actuar sin las órdenes directas del patrono, indemnización en caso de despido, vacaciones pagadas. Esta enumeración no es limitativa y la relación de dependencia podrá siempre demostrarse por cualquier otro signo o condición de trabajo que la revele. Quienes efectúen pagos o acrediten en cuenta rentas gravables, originadas en el trabajo personal prestado, en relación de dependencia, deberán retener e ingresar a la Administración Tributaria, por los pagos efectuados en cada mes la suma correspondiente, de conformidad con la tasa establecida en el artículo 296 de este título, en la forma en que lo establezca el reglamento.
Párrafo. Para los empleados y funcionarios que posean una única fuente de ingresos derivados del trabajo en relación de dependencia y que no perciban ningún otro tipo de rentas gravables, la retención que se les efectúe de conformidad con este artículo, tendrá carácter de pago único y definitivo del impuesto y los exime de la obligación de presentar su declaración jurada anual. Artículo 308. Modificado por la Ley 253/2012, de fecha 09 de noviembre del 2012. Dividendos pagados o acreditados en el país. Quienes paguen o acrediten en cuenta dividendos o que de cualquier otra forma distribuyan utilidades de fuente dominicana a personas físicas, jurídicas o entidades, residentes o no residentes, deberán retener e ingresar a la Administración Tributaria, como pago único y definitivo, el 10% de ese monto. La Administración Tributaria determinará mediante norma las formas de distribución de utilidades distintas de los dividendos, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 291 de este Código Tributario. Párrafo primero. Dividendos en caso de inversión directa. Toda persona jurídica o entidad propietaria de acciones de capital de una segunda persona jurídica deberá establecer una cuenta de dividendos. Cuando la primera persona moral reciba dividendos de la segunda persona jurídica, deberá excluir de su renta bruta la cantidad neta recibida y procederá a incluir dicha cantidad en su cuenta de dividendos. Los dividendos subsiguientes de la primera persona jurídica a sus accionistas deberán ser calculados de la cuenta de dividendos hasta el límite de esta y no estarán sujetos a la retención prevista en la parte capital de este artículo. Párrafo segundo. Los establecimientos permanentes situados en el país deberán retener e ingresar esta misma suma cuando remesen cantidades a su casa matriz por este concepto o uno similar. Párrafo tercero. Las disposiciones previstas en este artículo se aplicarán a las empresas de zonas francas cuando cualquier país signatario del Acuerdo de Libre Comercio suscrito con Estados Unidos de América, conjuntamente con los países del Mercado Común Centroamericano, de CAFTA, por sus siglas en inglés, haya aprobado un impuesto de la misma naturaleza para personas jurídicas acogidas a regímenes fiscales similares. Artículo 309. Designación de agentes de retención, modificado por el artículo 1 de la Ley 147/00, de fecha 27 de diciembre del 2000. El artículo 8 de la Ley 12/01, de fecha 17 de enero del 2001, actualizado por la Ley 288/04, de fecha 28 de septiembre del 2004 y modificado por el artículo 6 de la Ley No. 557/05, de fecha 13 de diciembre del año 2005. El artículo 13 de la Ley 139/11, de fecha 24 de junio de 2011. La Administración Tributaria podrá establecer que las personas jurídicas actúen como agentes de retención cuando paguen o acrediten en cuenta a otras personas jurídicas rentas no exentas del gravamen, hasta un límite de retención del 1% del total del monto pagado o acreditado. La Administración Tributaria normará las características que deberá reunir el agente de retención. La misma norma establecerá que todo contribuyente calificado como de alto cumplimiento en el pago de sus obligaciones fiscales que, en esa virtud, sea designado agente de retención de otras personas jurídicas, estará a su vez exento de la retención del 1% de las rentas que le sean pagadas o acreditadas en cuenta por otras personas jurídicas. Los montos retenidos en virtud de este párrafo tendrán carácter de pago a cuenta compensable contra cualquier anticipo o pago de impuestos, según el procedimiento establecido en la presente ley. Las entidades públicas actuarán como agentes de retención cuando paguen o acrediten en cuenta a personas naturales, sucesiones indivisas y personas jurídicas, así como a otros entes no exentos del gravamen, los importes por los conceptos y en las formas que establezca el reglamento, con excepción de lo previsto en literal D, del párrafo primero del presente artículo. Las personas jurídicas y los negocios de un único dueño deberán actuar como agentes de retención cuando paguen o acrediten en cuenta a personas naturales y sucesiones indivisas, así como a otros entes no exentos del gravamen, excepto a las personas jurídicas, los importes por los conceptos y formas que establezca el reglamento. Estas retenciones tendrán carácter de pago a cuenta o de pago definitivo, según el caso, y procederán cuando se trate de sujetos residentes, establecidos o domiciliados en el país. Párrafo. Modificado por la Ley 253/2012, de fecha
09 de noviembre del 2012. La retención dispuesta en este artículo se hará en los porcentajes de la renta bruta que a continuación se indican. A. 10% sobre las sumas pagadas o acreditadas en cuenta por concepto de alquiler o arrendamiento de cualquier tipo de bienes muebles o inmuebles, con carácter de pago a cuenta. B. 10% sobre los honorarios, comisiones y demás remuneraciones y pagos por la prestación de servicios en general provistos por personas físicas, no ejecutados en relación de dependencia, cuya provisión requiere la intervención directa del recurso humano, con carácter de pago a cuenta. C. 25% sobre premios o ganancias obtenidas en loterías, racatanes, lotos, loto kits, premios electrónicos provenientes de juegos de azar y premios ofrecidos a través de campañas promocionales o publicitarias o cualquier otro tipo de apuesta o sorteo no especificado, con carácter de pago definitivo. Las ganancias obtenidas a través de los premios en las bancas de apuestas en los deportes y bancas de loterías, se le aplicarán la siguiente escala. Y los premios de más de RD 100.000, $1 hasta RD 500.000 dólares pagarán un 10%. Y los premios de RD 500.000, $1 hasta RD 1,000,000,000 pagarán 15%. Y los premios de más de RD 1.000.000, $1 pagarán 25%. D. 10% sobre premios o ganancias obtenidas en máquinas tragamonedas, con carácter de pago definitivo que se pagará mensualmente en la Dirección General de Impuestos Internos, DGI. E. 5% sobre los pagos realizados por el Estado y sus dependencias, incluyendo las empresas estatales y los organismos descentralizados y autónomos, a personas físicas y jurídicas, por la adquisición de bienes y servicios en general, no ejecutados en relación de dependencia, con carácter de pago a cuenta. A los contribuyentes que generan sus ingresos por comisiones se les aplicará la retención del impuesto al monto de la comisión regulada conforme norma o resolución, previa autorización de la Administración Tributaria. La Tesorería Nacional, antes de efectuar los pagos correspondientes por la adquisición de bienes y servicios en general, realizados por las instituciones del Estado y sus dependencias, deberá hacer la retención prevista en la parte capital del literal E, y pagar dicha retención como pago a cuenta del proveedor. Las instituciones que realicen pagos a proveedores del Estado que no sean a través de la Tesorería Nacional estarán obligadas a transferir los montos retenidos a la Dirección General de Impuestos Internos, DGI, de lo contrario el monto retenido será descontado de la asignación presupuestaria prevista a favor de esa institución para el ejercicio presupuestario en que el proveedor haya reportado la retención. F. 10% para cualquier otro tipo de renta no contemplado expresamente en estas disposiciones, con carácter de pago a cuenta. Capítulo 10. Obligaciones de los agentes de retención e información. Artículo 310. Deber de informar. Las personas o entidades obligadas a efectuar la retención informarán a la Administración el monto de los impuestos que hubieren retenido y pagarán estos por cuenta de los contribuyentes respectivos en la forma y en el plazo que éste establezca. Deberán informar además las sumas de dinero que paguen, giren o acrediten a sus beneficiarios aun cuando dichas sumas no estén sujetas a retención. Artículo 311. Deber de entregar prueba de la retención efectuada. Los agentes de retención deberán entregar a los contribuyentes por cuya cuenta paguen el impuesto, una prueba de la retención efectuada, en la forma que indique el reglamento. Artículo 312. Deber de presentar declaración jurada de las retenciones efectuadas. Las personas o empresas instituidas en agentes de retención deberán presentar anualmente a la Administración Tributaria una declaración jurada de las retenciones operadas durante el año calendario anterior. El reglamento establecerá la fecha, forma y demás disposiciones necesarias para la aplicación de este sistema de cobro del impuesto. Artículo 313. Retención no efectuada no exime contribuyente del pago de la obligación tributaria. En los casos en que se disponga el pago del impuesto por vía de retención, el hecho de que no existiera el agente de retención, o de que éste no efectuara la retención debida, no eximirá a los contribuyentes de la obligación de pagar el impuesto. De no haberse efectuado la retención, son deudores solidarios de este impuesto el contribuyente y el agente de retención. Sin embargo, en el caso de que el agente de retención haya efectuado la retención correctamente, será este el único responsable del pago del impuesto retenido ante la Administración. Capítulo 11.
Anticipos. Artículo 314. Pago de anticipos. Modificado por el artículo 7 de la Ley Núm. 557/05, de fecha 13 de diciembre del año 2005. Desde el año fiscal 2006 todos los contribuyentes del impuesto sobre la renta que fueren personas jurídicas y negocios de un único dueño, cuya tasa efectiva de tributación sea menor o igual a 1,5%, 1.5%, pagarán sus anticipos correspondientes sobre la base de 12 cuotas mensuales iguales, resultantes de aplicar el 1,5% a los ingresos brutos declarados en el año fiscal anterior. Las personas jurídicas y negocios de un único dueño cuya tasa efectiva de tributación sea mayor que 1,5%, 1.5%, pagarán mensualmente como anticipo la 12ª parte del impuesto liquidado en su declaración anterior. Párrafo primero. En el caso de las personas físicas y sucesiones indivisas, los anticipos serán calculados sobre la base del 100% del impuesto liquidado en su ejercicio anterior y pagados en los meses y porcentajes siguientes. Sexto mes 50%, noveno mes 30% y decimosegundo mes 20%. Párrafo segundo. Del monto de ingresos brutos o del impuesto liquidado sobre la base del cual se calculen, según sea el caso establecido en el presente artículo, de las sumas a pagar por concepto de anticipos, se restarán los saldos a favor contenidos en la declaración que procedieran, si no se hubiera solicitado su compensación o reembolso. Párrafo tercero. Si al final del periodo fiscal al cual corresponden los anticipos así calculados, resultará un saldo a favor del contribuyente por efecto del exceso en el pago de anticipos sobre impuestos sobre la renta liquidado, el contribuyente podrá compensar dicho saldo con el impuesto a los activos establecido en los artículos del 401 al 408 del Código Tributario agregado por el artículo 18 de esta ley, sin perjuicio del derecho del contribuyente de solicitar el reembolso de acuerdo a lo establecido para estos fines por este código. Párrafo cuarto. Los contribuyentes que demuestren una reducción significativa de sus rentas en el ejercicio corriente podrán solicitar, por lo menos 15 días antes del vencimiento, la exención total o parcial de efectuar el anticipo previsto en este artículo. La Administración Tributaria podrá acoger esta solicitud siempre que, a su juicio, existan causas de fuerza mayor o de carácter extraordinario que justifiquen la imposibilidad de realizar dichos pagos. Párrafo B. Las personas físicas no pagarán el anticipo establecido en el presente artículo cuando la totalidad de sus ingresos haya pagado impuestos sobre la renta por la vía de la retención. Cuando solo una parte de las rentas de la persona física haya pagado el impuesto por la vía de la retención, el anticipo se aplicará sobre la porción de impuesto que no ha sido objeto de retención. Párrafo sexto. En el caso de las personas jurídicas citadas en el artículo 297, cuyos ingresos provienen de comisiones o de márgenes de comercialización regulados por el Estado, la base para calcular los anticipos será la del total de sus ingresos brutos generados por esas comisiones o por los márgenes establecidos por las autoridades competentes. De igual manera, los intermediarios dedicados exclusivamente a las ventas de bienes de terceros, pagarán el anticipo del 1.5%, del presente artículo, calculado sobre el total de sus ingresos provenientes de las comisiones que obtengan en la mencionada actividad. Párrafo séptimo. No pagarán el anticipo del 1.5%, establecido en el presente artículo las personas naturales que desarrollen actividades comerciales e industriales, siempre que el ingreso anual proveniente de dichas actividades sea igual o menor a 5 millones de pesos, RD 5 millones $. Dichas personas naturales se acogerán al régimen especial que se establecerá en el reglamento de aplicación del impuesto sobre la renta. Artículo 315. Exención de anticipos. Derogado por el artículo 11 de la Ley 147/00, de fecha 27 de diciembre del año 2000, por efecto del artículo 6 de la Ley 12/01, de fecha 17 de enero del 2001. Capítulo 12. Créditos contra el impuesto determinado. Artículo 316. Contribuyentes residentes o domiciliados en el país. Los contribuyentes residentes o domiciliados en la República Dominicana podrán acreditarse contra el impuesto determinado sobre sus rentas gravables en cada ejercicio fiscal.
A. Los impuestos a la renta efectivamente pagados en el exterior sobre las rentas de fuente extranjera, gravadas por esta ley hasta un monto que no exceda del correspondiente al que cabría pagar sobre esas mismas rentas de acuerdo con el impuesto a la renta dominicano. B. Las cantidades que les hubieran sido retenidos durante el mismo ejercicio fiscal sobre las rentas percibidas o acreditadas en cuenta, con carácter de pago a cuenta del impuesto sobre la renta establecido en este código. C. Los anticipos del impuesto a la renta efectivamente pagados correspondientes al mismo ejercicio fiscal. Artículo 9. Se deroga el literal E del artículo 316 del Código Tributario de la República Dominicana. F. Agregado por la Ley 147.00, de fecha 27 de diciembre del 2000 y caducó en virtud del párrafo séptimo del antiguo artículo 297 modificado por la Ley 147.00, de fecha 27 de diciembre del año 2000. Artículo 317. Tratamiento de los saldos favorables a los contribuyentes. El saldo a favor que podría derivarse de los créditos reconocidos en los incisos B, C, D y E del artículo anterior, podrá transferirse para el cómputo del impuesto a la renta de los ejercicios fiscales subsecuentes. Capítulo 13. Impuesto sustitutivo sobre retribuciones complementarias en especie a trabajadores en relación de dependencia. Artículo 318. Impuesto sustitutivo sobre retribuciones complementarias en especie a trabajadores en relación de dependencia. A. Los propósitos de este capítulo. El concepto retribución complementaria sujeta al impuesto significa cualquier bien, servicio o beneficio proporcionado por un empleador a una persona física por su trabajo en relación de dependencia en adición a cualquier retribución en dinero, pero solo si dicho bien, servicio o beneficio contiene un elemento personal individualizable en los términos que determina el reglamento. Se considerarán, entre otras, como retribuciones complementarias, sin que esta enunciación tenga carácter limitativo, el suministro de los siguientes bienes, servicios o beneficios. 1. Viviendas. 2. Vehículos de cualquier especie. 3. Personal doméstico. 4. Descuentos especiales en la venta de bienes. 5. Asistencia educacional para el funcionario empleado para sus dependientes, en cuanto no se trate de programas de capacitación directamente vinculados al ejercicio de las funciones inherentes al funcionario empleado en la respectiva empresa. 6. Prima de seguros personales de vida, salud y otros conceptos similares. Sin embargo, cuando las primas de seguros de vida y de salud sean en favor de todo el personal colectivamente, el gasto se admite como deducible a los fines fiscales, y no se aplica el impuesto previsto en este artículo, tampoco constituyen rentas sujetas a retención para los asalariados. 7. Cuentas de gastos, excepto cuando se pruebe que el gasto y su monto es razonable y necesario para el negocio del empleador. Artículo 319. Deber de pago del empleador. Adecuado de conformidad a lo establecido en el párrafo del artículo 10 de la Ley 139.11, de fecha 24 de junio del año 2011. Los empleadores pagarán y liquidarán, mensualmente, el impuesto sobre retribuciones complementarias con la tasa del 29% aplicable sobre los beneficios de esa naturaleza otorgados en cada mes, en la forma que establezca el reglamento. Artículo 320. Deber de llevar una cuenta separada de estas retribuciones. A los efectos de la determinación del impuesto sobre retribuciones complementarias, los empleadores deberán registrar en una cuenta separada el valor de todas las retribuciones complementarias otorgadas en cada mes. Artículo 321. Valor a tomar para las retribuciones complementarias. El valor tomado en consideración para cualquier forma de retribución complementaria será su valor de mercado, determinado en la forma que prescriba el reglamento. Artículo 322. Contribuyentes de este impuesto. Son contribuyentes de este impuesto las empresas públicas, las entidades privadas y las personas físicas, que tengan el carácter de empleador, por las retribuciones complementarias que otorguen a sus funcionarios o empleados.
Párrafo. Cuando una empresa o entidad gozare de una exención general de impuestos o que por la naturaleza de su actividad o de sus fines no fuere contribuyente, las retribuciones complementarias pagadas a su personal formarán parte de la retribución total del funcionario, directivo o empleado, y estarán sujetas a retención en manos de su empleador. Capítulo 14. Reorganización de sociedades. Artículo 323. Aprobación previa para el traslado de derechos y obligaciones fiscales. Cuando se reorganicen sociedades y, en general, empresas de cualquier naturaleza, los resultados que pudieran surgir como consecuencia de la reorganización no estarán alcanzados por el impuesto de esta ley y los derechos y obligaciones fiscales correspondientes a los sujetos que se reorganizan serán trasladados a las entidades continuadoras. En todo caso, la reorganización deberá efectuarse conforme a las normas que establezca el reglamento, y el traslado de los derechos y obligaciones fiscales quedará acreditado, supeditado a la aprobación previa de la Administración. Se entiende por reorganización a. La fusión de empresas preexistentes a través de una tercera que se forme o por absorción de una de ellas. B. La escisión o división de una empresa en otras que continúen en conjunto las operaciones de la primera. C. Las ventas y transferencias de una entidad a otra que, a pesar de ser jurídicamente independientes, constituyan un conjunto económico. Artículo 324. Liquidación parcial. Las reorganizaciones que impliquen una liquidación de las empresas reorganizadas serán tratadas conforme a las normas que rigen la liquidación de sociedades. Capítulo 15. De la cesación de negocios. Artículo 325. Deberes del contribuyente en caso de cesación de negocios. En caso de cesación de negocios o terminación de explotaciones por venta, liquidación, permuta u otra causa, se considerará finalizado el ejercicio corriente. El contribuyente deberá presentar, dentro de los 60 días posteriores a la fecha de los hechos especificados antes, una declaración jurada correspondiente a dicho ejercicio, y pagar el impuesto adeudado. Artículo 326. Empresas en proceso de liquidación. Las empresas en liquidación, mientras no efectúen la liquidación final, continuarán sujetas a las disposiciones de esta ley y su reglamento. Al hacerse la distribución definitiva de lo que se obtuviera en la liquidación, se cumplirá lo dispuesto en el artículo anterior. Capítulo 16. Ajustes por inflación. Artículo 327. El Poder Ejecutivo ordenará para cada año calendario un ajuste por inflación en base a la metodología establecida en el reglamento, basada en el índice de los precios al consumidor del Banco Central. A. El ajuste ordenado para cualquier año fiscal será aplicado a los siguientes conceptos determinados a partir del cierre del año fiscal precedente. 1. Los tramos de la escala impositiva establecidos por el artículo 296. 2. Cualquier otra cantidad expresada en R de dólar. 3. Hasta el límite previsto por el reglamento, cualquier participación neta en el capital de un negocio en un activo de capital no relacionado con un negocio, y 4. El traspaso a ejercicios posteriores de las pérdidas netas por operaciones y de las cuentas de dividendos, y 5. El crédito por impuestos pagados en el extranjero, según lo establece el artículo 316, literal A. 6. El mínimo no imponible establecido para las personas físicas. B. El reglamento incluirá 1. Regulaciones que describan cómo, en el caso de negocios, la cantidad del ajuste previsto en virtud del literal A será distribuida entre todos los activos en el balance general del negocio, con exclusión del dinero en efectivo, cuentas por cobrar, y acciones y bonos. 2. Disposiciones para redondear los montos ajustados hasta el límite adecuado para administrar el impuesto en forma eficiente. 3. Disposiciones que prevean los ajustes interanuales para el cálculo de la reserva para impuestos, pagos insuficientes y pagos en exceso, pagos indebidos, montos pagados mediante retención del impuesto estimado, y asuntos similares en que sea necesario efectuar dichos ajustes para llevar a cabo los propósitos de este artículo, y
C. El Poder Ejecutivo, en caso necesario, podrá establecer ajustes con respecto a la inflación en otros asuntos que afectan la determinación de la renta imponible o el pago del impuesto. Capítulo 17. Declaraciones juradas, plazos, formas y pago. Artículo 328. Deber de presentar declaraciones juradas. La determinación y percepción del impuesto se efectuará sobre la base de declaraciones juradas que deberán presentar los responsables del pago del gravamen en la forma y plazos que establezca el reglamento. Dichas declaraciones juradas hacen responsables a los declarantes por el impuesto que de ellas resulte, cuyo monto no podrá ser reducido por declaraciones posteriores, salvo errores de cálculo, sin la expresa autorización de la Administración Tributaria. Artículo 329. Prórrogas para la presentación de la declaración jurada. La Administración Tributaria podrá discrecionalmente a solicitud motivada de parte interesada, prorrogar hasta por dos meses el plazo para la presentación de la declaración jurada anual y el respectivo pago del impuesto. En todo caso, el monto que resulte pagar al momento de la presentación de la declaración y pago del impuesto, estará sujeto a un interés indemnizatorio, previsto en el título primero de este Código. Esta solicitud deberá ser presentada a la Administración Tributaria, con una antelación mínima de 15 días del vencimiento del plazo de presentación y pago. La negación de la prórroga solicitada no es susceptible de recurso alguno. Artículo 330. Quienes deben presentar declaración jurada de rentas. Deberán presentar declaración jurada ante la Administración Tributaria y pagar el impuesto correspondiente. A. Las personas físicas. B. Los administradores o representantes legales de los menores y de los interdictos, en cuanto a las rentas que correspondan a sus representados. C. Los presidentes, directores, gerentes, administradores, apoderados y demás representantes de personas jurídicas y de toda otra entidad o patrimonio, en cuanto a las rentas de estos. D. Los síndicos de quiebras, los representantes de las sociedades en liquidación y los secuestrarios en cuanto a las rentas de empresas o explotaciones bajo secuestro. E. Los administradores legales o judiciales de las sucesiones y a falta de estos, el cónyuge superviviente y los herederos, en cuanto a las rentas que pertenecieron al decujus, y a las rentas correspondientes a la sucesión. F. El marido, excepto en los casos de separación de bienes, en cuanto a los bienes comunes y propios. Sin embargo, cuando la esposa ejerza una profesión, oficio, empleo, comercio o industria, se liquidarán como ingresos propios de ella, los que obtuviera en el ejercicio de la actividad a que se dedique, y los que provinieren de bienes adquiridos con el producto de dicha actividad, siempre que haya hecho constar en la escritura de adquisición que el dinero proviene de los indicados conceptos y esto no sea impugnado. Las rentas respectivas de los esposos casados bajo el régimen de separación de bienes se liquidarán como propias de cada uno. Artículo 331. Deber de probar la calidad en que se actúa. Las personas que están obligadas a presentar las declaraciones por las rentas obtenidas y sujetas a la aplicación del presente impuesto, deberán presentar las pruebas de las calidades en que actúen, cuando así lo requiera la Administración Tributaria. Artículo 332. Deber de cumplir los requisitos exigidos por el Código, el Reglamento o la Administración Tributaria. La forma en que deberán ser presentadas las declaraciones juradas y sus anexos, así como todo lo relativo a los sistemas de contabilidad y documentación probatoria para facilitar la verificación de las rentas gravables, serán prescritos por la Administración Tributaria. Artículo 333. Derecho de exigir declaraciones juradas y cualesquiera otras informaciones. La Administración Tributaria podrá exigir declaraciones juradas o cualquier otra información, en las formas y en los plazos que al efecto fije, a los contribuyentes u otras entidades públicas o privadas, y a los terceros que intervinieren en el pago, movimiento, destino o aplicación de la renta de un contribuyente dado, cuando lo juzgue necesario para la sustanciación de asuntos que sean de su interés.